Bueno, muy buenas, mi nombre es Néstor Monterrosa y para esta ocasión vamos a analizar una investigación realizada por Francisco Vázquez Lara y compañía respecto de la utilización de harina de sorgo tratada térmicamente como una alternativa en la sustitución de harina de trigo en panadería. La harina de trigo es la principal materia prima en panadería. Por tal razón es que se importan grandes cantidades principalmente procedentes de Estados Unidos y de Canadá. Pero por ser importada, esto aumenta los costos de producción. Por tal razón, es necesario buscar una fuente alterna como la harina de sorgo que sea un poco más económica, pero que también aporta grandes cantidades de vitaminas del complejo B, como la tiamina, la riboflavina, la niacina, además de potasio, fósforo, hierro y también algo de calcio. Los tratamientos térmicos está comprobado que incrementan la resistencia, la viscosidad y la rigidez de las harinas. Eh, Esto, a su vez, incrementa la elasticidad de la masa y el volumen del pan. Las harinas tratadas se utilizan para elaboración de gran cantidades de alimentos infantiles, también salsas, sopas, cremas, rellenos, espesantes, alimentos instantáneos, alimentos precocidos, confitería, mayonesas, pan, etc. Como se ha comprobado que los tratamientos térmicos son positivos sobre las harinas, en este caso se utilizará harina de sorgo buscando mejorar su capacidad de panificación. Los tratamientos térmicos en harinas básicamente se utilizan para modificar sus proteínas que se desnaturalizan y también el almidón que se gelatiniza. Por este motivo, se ha sometido la harina de sorgo y la harina de trigo a tratamiento térmico de 100 a 130 grados centígrados por 30 minutos en porcentaje de 10, 20 o 30% para determinar la incidencia de estos tratamientos térmicos en su capacidad de panificación y sus efectos serológicos. En la investigación se pudo encontrar que cuando se utilizó harina de sorgo al 10% sin tratar, hubo cambios importantes en el volumen del pan. Pero cuando se utilizó harina de sorgo tratada, la diferencia fue mínima respecto con la harina de trigo. En el perfil de textura hay mínima diferencia respecto de la harina de trigo con la harina de sorgo cuando el porcentaje de sustitución fue el 10%. Sin embargo, al incrementar el porcentaje de sustitución de harina de trigo al 30% con harina de sorgo sin tratar, este parámetro aumentó considerablemente con respecto a este mismo nivel de sustitución al obtenido con harina de sorgo tratada. Como materia prima se utilizó harina de trigo y como sustituyente harina de sorgo. También se utilizó manteca vegetal, también se utilizó levadura, se utilizó una solución de azúcar y sal. Posteriormente al tratamiento térmico, la masa se, se llevó a una cámara acondicionada para fermentación de 30 grados a 90% de humedad relativa por una hora, con la finalidad de restituir la humedad perdida. En la preparación de las mezclas de harina, las formulaciones que se evaluaron se basaron en la mezcla de harina de sorgo con harina de trigo en las proporciones de 10-90, 20-80 y 30-70 peso a peso respectivamente. En la composición química, los porcentajes de humedad y proteína fueron determinados por los métodos 4440 y 4613. También se determinó el calor. Para determinar el calor se utilizó el calorímetro cónica minolta. Los parámetros evaluados fueron la luminosidad,
la variación de rojo a verde y la variación de amarillo a azul. También se hizo análisis de viscosidad. En el perfil de viscosidad de las harinas fueron obtenidos de acuerdo al método 7621, donde fueron analizadas muestras ajustadas al 14% de humedad. Se utilizó el viscosímetro RBA, donde se seleccionó el perfil de prueba estándar. En la investigación también se analizó la capacidad de retención de agua, la cual se realizó en base al método 5611. Se colocaron 5 gramos de harina en un tubo de 50 ml, al cual se le añadió 25 gramos de agua a la mezcla y esta fue agitada por 5 segundos para hacerla suspender y con agitación intermitente a los 5, 10, 15 y 20 minutos. En el tiempo óptimo de amasado, se tuvieron en cuenta los valores de humedad y proteína en las harinas y se calculó la cantidad de agua y harina para llevar a cabo el amasado. También se analizó el gráfico obtenido y se determinó el tiempo óptimo de amasado. Por otra parte, también se realizó la medición de fuerza y extensibilidad de la masa, para lo cual se colocó esta dentro de una cámara de fermentación por 20 minutos. Después se llevó a una plataforma ranurada y sobre esta se colocó otra plataforma sin ranuras. Finalmente se realizó la medición de fuerza y extensibilidad usando un analizador de texturas. En el análisis en pan, el proceso de panificación se realizó por el medio 10-10B. Los ingredientes como levadura, azúcar, sal, manteca, vegetal y agua fueron mezclados. La masa obtenida se introdujo en una cámara de fermentación por 40 minutos para después ser sometida a cocimiento a 220 grados centígrados por 15 minutos. El volumen fue calculado por el método de desplazamiento con la semilla de colza. El volumen específico fue obtenido de la relación del volumen del pan, peso del pan. También se hizo análisis de perfil de textura, para lo cual se cortó el pan en rebanadas de 1.5 centímetros de grosor y se empleó el texturómetro. También se comprimieron las rebanadas de pan al 50% de su altura. El tiempo entre las compresiones fue de 5 segundos. Los parámetros obtenidos fueron firmeza, elasticidad, cohesividad y resiliencia. Los resultados se analizaron aplicando un procedimiento de comparación múltiple para determinar cuáles medidas son significativamente diferentes de otras. Para discriminar entre las medidas, se utilizó el procedimiento de diferencia mínima significativa de Fisher. Ahora bien, vamos a analizar en las tablas los resultados de la investigación. En la composición química, la proteína de la harina de trigo disminuye al aumentar el porcentaje de sustitución. Lo mismo pasó con la harina de sorgo tratada térmicamente. Esta disminución se puede considerar una dilución del porcentaje de proteína observado inicialmente en la harina de trigo. En la humedad, las mezclas de harinas donde está involucrada harina de sorgo tratada térmicamente son muy semejantes. En la determinación de color, la luminosidad de la masa baja cuando se incrementa el porcentaje de sustitución. Lo mismo sucedió cuando se utilizó harina de sorgo tratada y sin tratar térmicamente. Esto es contrario a los parámetros de A, que son rojo a verde, y B, que es amarillo a azul, los cuales se comportan de forma contraria, observando un incremento a medida que se aumenta el porcentaje de sustitución. Las harinas, al ser sometidas a tratamientos térmicos, generan un ligero encafecimiento que afecta principalmente el color de la luminosidad, observándose una pérdida gradual de la luminosidad de las harinas, aunque en este caso en particular, dicho efecto
no fue tan evidente. Análisis de viscosidad. Son las mediciones de temperatura de empaste, viscosidad pico, viscosidad final, así como viscosidad mínima. En la temperatura de empaste hay diferencias entre la masa de harina de trigo y la masa donde fue utilizada harina de sorgo tratadas o sin tratar. En el empaste, al utilizar harina de sorgo al 10%, se obtuvo un valor muy cercano al de la harina de trigo, a diferencia del resto de las mezclas. La viscosidad pico en la harina de trigo fue la más alta y seguida por la viscosidad de la harina de sorgo eh, sin tratar al 10% y al 20%. En general, o en términos generales, este parámetro disminuyó. Lo que mencionábamos anteriormente, podemos analizarlo aquí en la gráfica, en la capacidad de retención de agua, que esta aumenta de forma importante cuando aumenta el porcentaje de sustitución de harina de trigo por harina de sorgo, ya sea tratada o sin tratar. Vemos que las partículas pequeñas son responsables en la mayor parte de la capacidad de retención de agua, viscosidad, plasticidad y suavidad de las masas. El tamaño del gránulo de harina es el parámetro más importante que determina la capacidad de retención de agua. Un aumento en el almidón dañado también puede resultar en valores más altos de retención de agua. En el análisis de masas, en la tabla podemos ver el tiempo óptimo de amasado. Vemos que los valores más altos en este parámetro fueron cuando las sustituciones de harina de trigo en la masa se realizaron al 10% con harina de sorgo, ya sea tratada o sin tratar. Incluso se observaron tiempos más altos que los obtenidos solo cuando la masa era de harina de trigo. Eso orienta respecto a los tiempos idóneos de amasado para la panificación. En la gráfica para analizar la fuerza y extensibilidad, se observaron incrementos importantes de fuerza cuando la masa de harina de trigo fue sustituida con el 30% de harina de sorgo, alcanzando valores de 0,65. Para el resto de las sustituciones, con harina de sorgo tratada térmicamente y sin tratar, las valoraciones de fuerza de la masa fueron mínimas, manteniéndose entre el rango de 0,26 a 0,33. En la extensibilidad hay incrementos importantes cuando la sustitución se realizó al 10% con harina de sorgo tratada y sin tratar también, y semejante al de harina de trigo, que el valor es 57,22 cuando la harina de sorgo fue tratada a 130 grados. En esta gráfica que vemos la medición de volumen, no se obtuvieron diferencias significativas cuando se realizó la sustitución de harina de sorgo tratada a 100 o a 130 grados al 10%. Pero se ve también que el volumen disminuye cuando se aumenta el porcentaje de sustitución. Esto puede deberse a que al sustituir harina de trigo con harina de sorgo, como la harina de sorgo carece de gluten, esto se verá reflejado en el volumen específico de la investigación. Acá tenemos la gráfica del análisis de perfil de textura. Los resultados obtenidos de firmeza, elasticidad, cohesividad y resiliencia del pan. En la firmeza no hubo diferencias significativas entre el pan elaborado con harina de trigo y el pan de harina de sorgo al 10 o 20%. En la elasticidad, las sustituciones realizadas al 10% o al 20% con harina de sorgo tratada y sin tratar nos mostraron diferencias significativas entre ellas. Las sustituciones al 30% mostraron los valores más bajos para este parámetro con respecto a la harina de trigo.
en los valores de cohesividad y resiliencia tuvieron un comportamiento muy similar. Finalmente, ya habiendo analizado todas las gráficas y todos los parámetros, eh, podemos concluir que la utilización de harina de sorgo tratada térmicamente en la sustitución de harina de trigo favorece el volumen específico del pan. Con respecto al contenido, cuando se utilizó harina de sorgo sin tratar térmicamente. Además, se obtuvieron panes más blandos cuando el nivel de sustitución fue del 30% con harina de sorgo tratada, con respecto al obtenido con harina de sorgo sin tratar térmicamente, en este mismo nivel de sustitución. Los tratamientos térmicos aplicados a la harina de sorgo favorecieron los volúmenes de pan y la extensibilidad de las masas, observándose una relación importante entre estos parámetros.